Bueno, en esta segunda parte vamos a ver cintura pélvica. En los peces, la cintura pélvica, que es la que sostiene a las aletas pares posteriores, es bastante simple. No presenta relación con el esqueleto axial y está embebida en la musculatura. En los peces cartilaginosos está representada por una barra isquiopúbica que se une con su contralateral en la línea media y puede desarrollar proyecciones o procesos que reciben nombres por analogía de posición con los huesos de la cintura pélvica de un tetrápodo. Por ejemplo, proceso ilíaco, isquiádico, púbico. Pero no existen cartílagos independientes. Son todas prolongaciones de la barra isquiopúbica. Acá tenemos la posición de la aleta pélvica, entonces. En actinopterigios, la cintura pélvica es bastante reducida. La posición es variable, ¿sí? De las aletas pélvicas pueden ser abdominales, pectorales o mentonianas, ¿sí? Eso es variable. Y está representada por un par de placas alostócicas con pequeñas porciones de cartílago entre ellas, a nivel de la línea media. Lo que estaría representando la cintura pélvica primaria queda restringido entonces a estos cartílagos que relacionan ambas placas y a los cartílagos que se encuentran en el lugar donde apoya la aleta pélvica. En sarcopterigios, la cintura pélvica es pequeña y está embebida en la musculatura axial. Está formada por un par de cartílagos, ¿sí? Uno por cada hemicintura, donde se puede describir una porción ventral anterior que correspondería a una porción púbica, una isquiádica medio ventral y una proyección ilíaca dorsal que no se relaciona con la columna vertebral. En los ripidistios coanados más derivados, la aleta articula a través de un elemento único proximal, homologable al fémur, con la cintura que diferencia una cavidad llamada acetábulo o cavidad acetabular. En los tetrápodos basales, la cintura pélvica, que en los peces no tiene conexión con el esqueleto axial, establece una relación de lo que va a ser una diferenciación sacra de la columna vertebral. Esta conexión sacra entre la cintura y la columna está mostrando un cambio en la locomoción entre el medio acuático y el terrestre, ya que esta conexión es importante para transmitir el impulso de propulsión desde los miembros posteriores al cuerpo cuando el animal se desplaza sobre tierra firme. En los tetrápodos basales se diferencian tres elementos condrales que tienen aproximadamente la misma posición en todos con respecto al acetábulo. El acetábulo, como dijimos recién, entonces, es la porción donde va a articular el miembro posterior, ¿sí? A través del fémur, y los tres elementos van a colaborar en la formación de esta cavidad acetabular. ¿Cuáles son estos elementos? Un ilion dorsal, que se proyecta dorsalmente y contacta con las vértebras, ahora llamadas sacras, por medio de un par de costillas cortas, y además el ilion se extiende posteriormente para la fijación de los músculos de la cola. Hay dos elementos ventrales, un pubis anterior expandido y un isquion posterior. Se forma una sínfisis isquiopúbica medio ventral que refuerza la cintura. La cintura pélvica no muestra o no tiene componentes dérmicos. El foramen púbico, ¿sí?, da paso al nervio obturador,
y está presente a nivel del pubis. Este foramen desaparece en varios grupos de amniotas y es asimilado por la fenestroforamen isquiopúbico, que en ese caso pasa a llamarse foramen obturador. Eso lo vamos a volver a ver más adelante. En los anfibios actuales, la cintura pélvica puede mantenerse mayormente cartilaginosa, como podemos observar en las salamandras, en las que osifica solamente una porción en torno al acetábulo. ¿Sí? Aquí, en esta porción. Hay un ilion dorsal, ¿sí? Con una porción cartilaginosa, un pubis normalmente cartilaginoso y un isquion parcialmente osificado. En los anuros, el ilion tiene su conexión con una vértebra sacra y se alarga notablemente proyectándose a nivel preacetabular, ¿sí? Fíjense que la disposición del acetábulo es aquí, donde articula la cabeza del fémur, presenta una muy larga proyección preacetabular. Esta prolongación está en relación al mejoramiento del salto y la natación. Ambas semicinturas se fusionan en la línea media a nivel acetabular, involucra a los tres huesos de la cintura y el pubis queda mayormente cartilaginoso. En los saurópsidas, ¿sí?, vamos a tener que esta cintura sufre diversas modificaciones. Esto va a estar en relación directa a la posición que adquieren los miembros posteriores. La condición más conservadora es la que presenta el ilion extendido del acetábulo hacia atrás, o sea, con una posición post-acetabular. Esta condición se observa en varios grupos fósiles, ¿sí?, en saurios y en cocodrilos, los cuales tienen un desplazamiento de la parte proximal del miembro posterior prácticamente sobre un plano horizontal. Sobre esta proyección posterior, entonces, se van a fijar los músculos de la cola y otros que van a tirar del fémur hacia arriba y hacia atrás durante la locomoción. En saurópsidos el ilion articula con al menos 2 vértebras sacras y en las formas más recientes se forma un foramen o fenestra isquiopúbica por la separación del pubis y del isquion. En los saurios, el pubis presenta foramen púbico, ¿sí?, por donde pasa el nervio obturador, y asociadas a la parte anterior del pubis, bueno, que acá no están representados, cartílagos epipúbicos. En los lacertilios sin patas, en los anfisbénidos, la cintura es rudimentaria y en ofidios falta completamente, salvo en algunas boas que puede quedar algún relicto. En tortugas, en el caso de las pleurodiras, van a tener una cintura pélvica fusionada al caparazón, mientras que las criptodiras, la relación entre cintura y caparazón es ligamentaria. En algunas tortugas hay sínfisis isquiopúbica. En otras hay sínfisis púbica e isquiádica separadas y presentan foramen obturador. En los cocodrilos, además de presentar esa proyección del ilion post-acetabular, se evidencia una característica que es propia de los arcosaurios, que también se mantiene en aves, y es la presencia de un acetábulo perforado, o sea, un foramen acetabular. Esto entonces lo comparten los cocodrilos, los dinosaurios y las aves. En los cocodrilos, el pubis
está desplazado de su posición original por un cartílago acetabular, por lo que el pubis entonces no contribuye a la formación del acetábulo. Así queda libre para acompañar los movimientos respiratorios. No tiene sínfisis púbica y sí tiene sínfisis isquiádica. Presentan cartílagos epipúbicos por delante del pubis y el nervio obturador pasa por la ventana isquiopúbica, sí que en este caso pasa a llamarse foramen obturador. En los dinosaurios, las aves y en los mamíferos, los miembros ya no son horizontales, como vimos en otros grupos de amniotas, sino que presentan miembros parasagitales. En ellos, los huesos de las distintas porciones del miembro se disponen de manera más alineada y perpendicular al piso, sosteniendo el peso del cuerpo y elevándolo del suelo. Este tipo de miembro se mueve antero-posteriormente en un plano vertical, paralelo al plano sagital. Este tipo de miembro entonces necesita una nueva área de inserción muscular que sea capaz de llevarlo hacia adelante. Además de la antigua extensión postacetabular que le permite tirar el fémur hacia atrás. Entonces el ilion va a desarrollar en todos estos grupos una proyección anterior preacetabular donde se fija la musculatura que mueve el fémur hacia adelante sobre el plano vertical. Las modificaciones a nivel de los miembros lo van a ver en el práctico siguiente. Entonces, volviendo a esta imagen. En los dinosaurios, como dijimos recién, otro grupo de arcosaurios, a diferencia de cocodrilos, el ilion no solo se proyecta hacia atrás, sino que también lo hace hacia adelante. ¿Sí? O sea, tiene una proyección preacetabular. Este carácter está vinculado a la posesión de miembros parasagitales. Este tipo de cintura, con un ilion poseyendo una expansión tanto posterior como anterior, está presente en todo el clado dinosauria. En este clado se diferencian dos patrones distintos de cintura pélvica. Una cintura con 3 radios, donde uno de ellos está formado por el ilion dorsal, un pubis ventral anterior y un isquion ventral posterior, que está presente en los dinosaurios saurisquios. La otra cintura presenta 4 radios. Uno dorsal, que es el ilion. Uno ventral posterior, que es el isquion. Y el pubis forma 2 radios. Uno anterior, que corresponde al pubis, y una apófisis pospúbica posterior, que corre paralela al isquion. Esta estructura, semejante a la cintura de aves, llevó a que estos dinosaurios se los denominara ornitisquios o avipelveanos. En un principio se pensó que las aves derivaban de dinosaurios ornitisquios, por la comparación de sus cinturas pélvicas aparentemente similares. ¿Sí? Esta y esta. Sin embargo, las aves derivan de un grupo de saurisquios, los celulosaurios. Durante el desarrollo embrionario de las aves, la cintura pélvica parte de una estructura muy semejante a la de un saurisquia, donde solo hay 3 radios. Pero luego el pubis, que es anterior, rota hacia atrás
y se ubica paralelo al isquion. Secundariamente desarrolla una apófisis anterior que se denomina apófisis pectínea. Ahí. Entonces, el pubis rota y se ubica posteriormente paralelo al isquion y anteriormente desarrolla una apófisis pectínea, generando así una cintura tetrarradiada, pero no homóloga a la de los ornitisquias. Entonces, en los ornitisquias el elemento que corre paralelo al isquion es la apófisis postpúbica y el elemento anterior es el pubis, mientras que en las aves el elemento que corre paralelo al isquion es el pubis y la apófisis o proyección anterior corresponde a una apófisis pectínea. En las aves todos los huesos pélvicos están unidos firmemente. El ilion además se fusiona al sinsacro, que aquí no está representado, pero estaría en esta, en esta posición. Ese sinsacro es un elemento que está formado por la fusión de varias vértebras, las últimas troncales, las sacras y las primeras caudales. En las aves además se pierde la sínfisis isquiopúbica, lo que permite el desplazamiento caudal de las vísceras que junto con el acortamiento del tronco llevan el centro de gravedad sobre los miembros posteriores. En el caso de los sinápsidos, cuanto más se acercaban a la configuración mamaliana de su cintura pélvica, más se disponían los miembros en una posición parasagital, por lo que necesitaron desarrollar también un ala nueva del ilion hacia adelante de posición preacetabular para la fijación de la musculatura que mueve el fémur hacia adelante. Junto con la musculatura que se fija en el isquion, permite el movimiento antero-posterior del miembro sobre un plano vertical. ¿Sí? En los mamíferos, los límites entre los tres elementos que conforman la cintura pélvica solo se observan en formas juveniles. En adultos estos elementos se fusionan formando un hueso único que se llama innominado. Además se le suma un cuarto elemento que es una neoformación en torno a la cavidad acetabular. Es un hueso acetabular que contribuye a su formación. En mamíferos el ilion se relaciona con de 3 a 5 vértebras sacras y presentan un foramen obturador, ¿sí?, delimitado por el isquion y el pubis. En la cintura de monotremas y de marsupiales se observa un par de huesos que están asociados a la cintura por delante del pubis que se denominan huesos epipúbicos, que están en relación a la musculatura abdominal. Bien, entonces hasta acá llegamos con el práctico de cinturas. Acá en esta última diapositiva les hago un listado de la bibliografía que tienen que leer para complementar esta presentación y bueno, nos vemos en el siguiente encuentro.